hacerles unas preguntitas antes de empezar. ¿Alguna vez tuvieron mucha sed y no tenían acceso inmediato al agua? Por ahí después de hacer ejercicio vieron que puede ser que uno no tenga el agua en el momento y se siente agobiado, ¿no? ¿Cómo se siente eso? ¿Alguna vez pasaron por una situación así? Sí. Me parece que están dormidos. ¿Alguna vez pasaron por una situación así? Sí. Por eso les digo, ¿no? Es agobiante ese momento, ¿no? Hay estudios científicos que nos muestran que podemos pasar varias semanas sin comer y no nos ocurriría nada. Pero podríamos vivir aproximadamente 3 días o menos sin tomar agua antes de morir. Por eso es muy importante esa sensación que se siente, porque el cuerpo necesita de esa agua. Y hablando de la importancia del agua, quiero compartirles una historia oriental acerca de un hombre errante por el desierto. Este hombre buscaba agua para saciar su sed. Y después de mucho caminar, ya muy fatigado y con la boca reseca, descubre por fin las aguas de un arroyo. Pero al arrojarse de lleno sobre la supuesta corriente de agua, su boca va a encontrar solo arena caliente. Y desanimado va a volver a caminar kilómetros y kilómetros nuevamente en el desierto, mientras que su sed y su cansancio iban en aumento. Y ya cuando se daba por vencido, oye el rumor de lo que parecía ser una corriente de agua fluyendo. Y divisa en la lejanía lo que parecía ser también otro torrente de agua, una fuente de agua preparada para él. Pero nuevamente, grande es su decepción cuando encuentra que era otro efecto visual. Y ya cansado, desganado y desanimado, casi sin esperanzas de encontrar agua, va a lanzar un grito de dolor, porque sabe que un probable fin le espera, que era la muerte. Sin embargo, en esos momentos, antes de morir, escucha una vez más a lo lejos lo que parecía ser un caudal de agua fluyendo, de manera que esta vez es totalmente improbable que vuelva a ser engañado. Y cuando llega esa agua, se encuentra con que encontró un arroyo de verdad, después de tanto tiempo de haber sido engañado por sí mismo. Y va a tomar de aquella agua hasta saciarse y quedar satisfecho, alejándolo del peligro de morir angustiadamente. Ahora quiero que tengan en cuenta esta historia. Y antes de pasar a leer la palabra de Dios, quiero contarles otra historia más. Esta vez de un muchacho que se llamaba Mirko Saric. Por ahí algunos ya lo conocen. Para quien no lo conozca, era un futbolista de gran proyección, un ex jugador de San Lorenzo. Y si bien no me voy a centrar en todos los detalles de su vida, su ejemplo nos va a ayudar para entender algo más importante. Y como decía, muchos lo tenían como un talento con gran proyección, un joven con gran proyección que tenía una capacidad y habilidad para jugar al fútbol. Incluso, fíjense que estaba siendo seguido por los grandes clubes de fútbol de Europa, entre ellos el Real Madrid. Así que imagínense la proyección que tenía. Y Oscar Ruggeri, el director técnico en ese momento de San Lorenzo, comentó en una entrevista que una noche él estaba en la habitación de un hotel donde se estaban hospedando antes de un partido, viendo televisión, cuando va a sentir que golpean su puerta. Y la persona que entra era justamente nuestra protagonista, Mirko Saric. Entonces Ruggeri, pensando que por ahí una cuestión de fútbol se tratase, que le venía a consultar Mirko, se puso a charlar con él. Y sin embargo, el jugador de San Lorenzo, en vez de hablar de fútbol, le tiró una frase como si fuera un dardo a punto de estallar, una bomba a punto de estallar. Y le dijo: no le encuentro sentido a la vida. ¿Y saben qué pasó? Una mañana, luego de esa charla, el director técnico de San Lorenzo, cuando se preparaba rutinariamente para ir al entrenamiento,
lo llaman y le dicen que Mirko se había quitado la vida. Y anonadado por la noticia, primero negó que su jugador pudiera haber hecho algo semejante. Pero como sabemos, ese fue el triste final de su vida. Y Ruggeri en ese momento terminó esa entrevista diciendo: aún sigo sin entender su decisión, porque tenía de todo, porque tenía todo para ser feliz. Vamos a dejarlo en suspenso. Ahora quiero que me acompañen al versículo que vamos a estar reflexionando, que va a ser el Salmo capítulo 42, versículos 1 y 2. Mientras lo van buscando, les comento que le puse por título a esta reflexión: el alma que clama y adora. Y cuando lo tengan me dicen amén. Y le damos lectura entonces. Y dice así el Salmo 42, versículos 1 y 2. Como el ciervo brama por las aguas, por las corrientes de agua, así mi alma clama por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de ti, Dios de la vida. ¿Cuándo vendré y me presentaré ante ti, mi Dios? Y ese va a ser el pasaje en el cual vamos a estar reflexionando. Y antes de adentrarnos más profundamente en la palabra, quisiera hacer hincapié en algunas cuestiones de este salmo, ¿no? En primer lugar, como vemos, este es el libro número 2 que recopila todos los salmos. Son 5 en total. Y en este libro, más de la mitad de los salmos vamos a ver que corresponden a David. Aunque vemos también que hay otros autores como Asaf, como Salomón y como los hijos de Coré, los autores de este salmo. Y los hijos de Coré era un grupo de levitas provenientes de la familia de Coat, que al parecer servían dentro del aspecto musical de la adoración en el templo. Para quienes recuerden la historia de Coré en la época de Moisés, van a poder ver que justamente él encabezó una gran rebelión contra Moisés cuando el pueblo estaba en el desierto. Pero al ser juzgados por Dios, tanto Coré y esos líderes que se unieron a dicha rebelión murieron, quedando este pequeño remanente de su descendencia. Y ahora parece que esta descendencia estaba dispuesta a alabar a Dios, a agradecerle por las misericordias que Él les mostró a ellos, alabándole en el medio del pueblo de Israel. Y también vamos a resaltar algo más importante. Algunos teólogos sugieren que este Salmo 42 fue escrito dentro de un tiempo de exilio o separación del pueblo de Dios con el templo de Dios en Jerusalén. Y parecía que los hijos de Coré seguían oficiando de levitas, realizando los deberes que cotidianamente estaban acostumbrados a llevar a cabo. Y así parece que esta separación del pueblo de Dios con el templo había intensificado ese anhelo o ese deseo por la búsqueda de la presencia de Dios, que estaba, como dije, estrechamente ligada a estar presentes, oficiando como de costumbre en el templo. Y es de esta forma que los hijos de Coré van a empezar el Salmo con una reflexión muy, muy profunda, que lo vuelvo a leer. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y para entender la profundidad de este mensaje, primero debemos observar a un ciervo. Teníamos una imagen ahí. Voy a correr. El ciervo es un animal herbívoro. Como vemos, generalmente los machos suelen tener grandes cuernos
Y como vemos, poseen una contextura física muy grande. No sé cuánto pesará, por ahí estimemos 500, 600 kilos, si no me equivoco, ¿no? Entonces, mirando, ¿no? Cuando uno ve un animal así, piensa que tiene grandes fortalezas, ¿no? Que es un animal fuerte, que es un animal que se puede plantar a todo. Pero como vemos, intencionalmente los salmistas colocan la figura de un siervo por algo. Y es que este animal posee una gran debilidad, que es que constantemente tiene sed. Y cuando eso ocurre y no encuentran esa agua para saciar su sed, comienzan a bramar. Es decir, comienzan a hacer un gran ruido. Y cuando braman, lo hacen desde sus entrañas, lo hacen desde lo más profundo de sí mismos, porque necesitan saciarse de esa agua, ya que saben que si no lo hacen, potencialmente pueden morir. Y también tenemos que ver que no es una actividad que la hagan con algún tipo de gozo, con algún tipo de felicidad, sino que al contrario, al bramar denota un cierto tipo de desesperanza, de angustia. Denotan que están potencialmente rodeados de una grave amenaza que les puede llevar a la muerte. Y lo hacen generalmente para detectar dónde está ese agua tan preciada que puede saciar su sed y salvar su vida. Y cuando encuentra de esa agua, no necesita una porción pequeña o unas poquitas gotas, podemos decir. No, sino que necesita de toda una fuente, necesita un montón de agua para librarlo de esa sensación de muerte. Y ahora, habiendo entendido esto, teniendo en cuenta esta imagen de los siervos, es que los hijos de Coré van a hacer un paralelismo con sus almas y van a decir: así también somos nosotros, así también somos los seres humanos, ¿no? Y de esta forma quieren hacernos notar con esta pequeña oración que todos los seres humanos necesitamos y anhelamos en nuestro más profundo ser, en nuestra alma, de Dios, que nuestra alma clama por Dios, semejante al bramido de los ciervos. Y acá me quiero detener en una cosa, y es una verdad que nadie puede negar. Como dije, nuestra alma necesita de Dios y clama constantemente por Él. Y lo cierto es que todos los seres humanos, por más fuertes o por más poderosos que nos podamos creer o aparentar, así como el siervo, tenemos una gran debilidad en común. Todos, absolutamente todos. Y todos tenemos un vacío en nuestro interior que busca constantemente ser saciado. Y por más que intente llenar ese hueco profundo con por ahí cosas materiales, con vicios, con relaciones, con trabajo, con alguna cosa que se idolatre, con cualquier cosa que ustedes piensen, jamás va a poder ser llenado. Jamás. Y es que acá nos estamos olvidando de una parte importante, de algo muy importante, que incluso las Escrituras nos revelan. Y es que solamente ese vacío puede ser llenado por Cristo. Solamente por Cristo. Ese vacío que tenemos todos los seres humanos puede ser llenado por Jesús. Y si uno se pone a ver, incluso las personas más famosas de este mundo, en algún momento van a reflexionar y en algún momento van a notar que sus vidas están vacías. Aún podemos ver sin tener la necesidad de
tener algo material porque ya tienen todo lo que quieren. O podemos decir que pueden estar completamente felices. Pero todos van a decir en algún momento de sus vidas que se sienten vacíos. Y si no, también recordemos la historia que les conté de Mirko Sari, ¿no? Este joven que poseía un gran futuro y que su vida parecía ser la que mejor prometía. Sin embargo, su vida tuvo un rumbo que podemos decir que nadie lo esperaba. Y con su historia podemos ver que ni siquiera con el futuro más prometedor o con las grandes esperanzas que uno puede tener acerca de las cosas que hace y de las cosas que cree que le va a ir bien, podrá desligarse de ese sentimiento de vacío que todos tenemos en nuestro corazón. Por eso, como primer punto para reflexionar, quiero que hoy estemos pensando de qué estamos intentando llenarnos. ¿De qué estamos intentando llenarnos? Y volver a recordar que nuestra alma, incluso en este momento, está clamando, está bramando por Dios, ya que tiene esa necesidad, tiene esa sed de ser saciada, de ser llenada con esa agua, así como el ciervo. Y la única forma de llenar ese vacío, la única forma es buscar de Dios. No hay otra manera, no hay otra vía. Y quizás podemos tener todo lo que soñemos, todo lo que anhelemos, todo lo que pensamos o queramos, pero jamás vamos a estar satisfechos. Hay gente, por ahí uno puede encontrarse, que hay gente que dice, no, yo si consigo este tal auto, voy a estar feliz. O si tengo este tipo de trabajo, voy a estar feliz, voy a vivir sin algún problema. O por ahí para los que estamos estudiando, si me saco, no sé, este tipo de nota, voy a estar feliz, voy a sentir que estoy satisfecho. Pero ahora la pregunta es, ¿qué ocurre cuando lo obtenemos? Quizás en un primer momento sí, nos llenamos de gozo, ¿no? Nos ponemos a pensar, bueno, qué lindo este nuevo auto, lo empezamos a mirar, lo empezamos a alabar constantemente, o el trabajo, llegamos puntuales, o las notas queremos tratar de sacarnos la mejor. Pero cuando nos detenemos, aunque sea un segundo, a pensar en lo más profundo de nuestra alma, ese sentimiento, ese sentido de realidad sigue estando presente. Y ahí es cuando nos podemos hacer otra pregunta característica, ¿no? ¿Y ahora qué? Ya lo tengo. ¿Y ahora qué? Si obtuvimos ese auto que queríamos, vamos a ver que poco a poco se va a ir desgastando, que cada vez van a ser más frecuentes las situaciones en las cuales lo vamos a tener que llevar al mecánico, o que se le va a empezar a salir la pintura por la exposición al sol, o vamos a empezar a ver las abolladuras o los rayones que empieza a tener el auto. O cuando obtenemos ese trabajo con el que nos autoconvencemos de estar plenos, nos encontramos con casos de injusticia, con casos de problemas, o con cosas que por ahí no salen como nosotros pensábamos. Y en el caso, por ahí, de los que estamos estudiando, cuando nos sacamos esa nota que tanto habíamos estudiado para algún examen, quizás sí la alegría nos invade en un primer momento. Pero luego vemos que los problemas afuera de por ahí la facultad, afuera de la secundaria, afuera de la escuela siguen estando. O que también el plan de estudios no se terminó en esa materia. Y ahora pueden pensar en cualquier ejemplo que se les ocurra. En cualquiera. Yo puse estos tres para reflexionar más. Pero por eso es muy importante volver a ver y tomarnos este tiempo
para reflexionar en nuestro interior. Quizás en este momento el Espíritu Santo te está indicando que hay un camino que hay que retomar. Y que ese camino es volver a Dios. Que la fuente de agua que nos llena solamente es Dios. Y no es nadie ni nada más. Solamente Dios. Y por más que sigamos buscando por cualquier lado, nuestra alma va a seguir clamando por esa agua. Va a seguir teniendo sed, va a seguir gritando y va a seguir buscando encontrar esa agua que la sacia. Como la historia del peregrino en el desierto que vimos, ¿no? Nuestra alma quizás esté en este momento clamando por liberación de aquello que nos angustia. O de la verdad de saber que si no recibimos a Cristo, el futuro que nos espera es el de separación eterna de Dios. Y quizás hoy también puede ocurrirnos de que así como ese peregrino en el desierto, nos convenzcamos totalmente de encontrar esa agua que quiera saciarnos, pero es solamente otro efecto visual más. Y tal vez al acercarnos a aquella agua con la que pretendemos que nos sacie o obtener eso que queramos, nos damos cuenta de que era otra vez un engaño más de nuestro corazón. Y así, de esta forma, podemos estar día tras día, semana tras semana, mes tras mes, en nuestras vidas, yendo de fuente en fuente. Si buscamos saciarnos con una sed, con una agua que no es la verdadera. Por eso es importante que busquemos de Dios. Y por eso también, teniendo en cuenta esa idea, es que el Salmo va a continuar diciendo: mi alma tiene sed de ti, Dios de la vida. Y los hijos de Coré saben que nuestra alma no tiene sed de un agua, digamos, material, que pudiera ser llenada con cualquier cosa que obtengamos, sino que tiene sed espiritual. Esa sed espiritual es hallar a Dios y ser saciados por Él. Y si vamos al diccionario, vemos que la sed es definida como esa necesidad fisiológica de beber líquidos que nos sacian, emanada por una señal de nuestro cerebro. Pero en el sentido del Salmo, esa necesidad es espiritual, que no proviene del cuerpo, sino que proviene del alma que está gritando inequívocamente por encontrar al Dios verdadero que la sacia. Y ahora sé que no es habitual que hagamos esto, pero quisiera que por un momento cerremos nuestros ojos, que nos pongamos a reflexionar, que nos tomemos este momento de pausa, de Selah, en medio de esta reflexión, que podamos preguntarnos en este momento: ¿cuáles son esas corrientes o fuentes con las que queremos saciar nuestra sed? ¿Cuáles son? Nos encontramos como el hombre errante en el desierto, autoengañándonos que hay charcos de agua que prometen saciar nuestra sed. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra alma? Y ahora, habiendo pensado eso, tal vez nuestra realidad sea la de encontrarnos con que estamos buscando llenar ese vacío interior con trabajo, con relaciones,
con vicios, con adicciones, con cosas que idolatramos, etcétera, con cualquier tipo de cosa. O que tal vez también, habiendo recibido a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador, hoy no elegimos tener una relación con Él y que cada día nos llene de su amor. Y ahora sí, habiéndonos tomado este tiempo de reflexión, quiero decirles que la cruda realidad es que no importa cuánto tengamos o cuánto queramos, siempre vamos a estar vacíos. Siempre. Y el único que puede desarraigar esa sed que por ahí notaste en este tiempo de reflexión, el único que puede desarraigar esa sed para siempre es Dios. El único que puede darnos vida es Dios. El único que puede sacarnos de la angustia o de la desesperanza al ver que con nada nos llenamos es Dios. Y por eso el Salmo hace hincapié en eso. Y el día en que decidamos poner en práctica, buscarle, encontrarle, adorarle, volver a aceptar a Cristo, al señorío de Cristo en nuestras vidas. Si es que aún no lo hiciste o si lo hiciste pero lo dejaste de lado. El día que hagamos eso, vamos a experimentar esa llenura y esa saciedad que tanto necesita nuestra alma. Por eso hay que destacar también que, como dice el Salmo, nuestra alma tiene sed del Dios de la vida. No cualquier sed, sino sed del Dios de la vida. Y en este momento pienso que así como se imaginaron los salmistas, ¿no?, que el ciervo brama constantemente por agua, que es el símbolo de la vida, porque sabe que de cualquier otra forma muere, así también nuestra alma busca, gime, grita constantemente por Dios, ya que Él es el único que puede darnos vida abundante, vida eterna, una vida de comunión con Él. Acompáñenme a Juan capítulo 10, versículo 10, un pasaje bastante conocido. Vamos a leer la segunda parte del versículo de Juan capítulo 10, versículo 10. Y ahí encontramos que Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En abundancia. Solo en Cristo hay una vida abundante. Solo en Cristo saciamos nuestra sed. Y Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y Él, como Dios, tiene toda potestad para darnos esa vida abundante que tanto necesitamos. Porque de lo contrario sabemos que vamos a estar muertos eternamente y separados de Dios, alejados de Él. Ahora la pregunta es: ¿queremos recibir de esa vida en abundancia? ¿Queremos recibir del Señor? Ahí nomás también en Juan capítulo 4, versículos 13 y 14, Jesús está hablando con la mujer samaritana. Es uno de los pasajes también bastante conocidos. Y Juan 4, versículos 13 y 14 dice: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para la vida eterna. Acá remarcamos, ¿no?, que Jesús dice: el que beba del agua que yo le daré,
que Jesús nos da no va a tener sed jamás. Jesús es el único que puede llenarnos, el que puede saciarnos. Podemos estar llenos de cosas materiales, podemos estar llenos de cosas de anhelos, de pensamientos, de sueños. Pero cuando las tenemos, vamos a descubrir, como dijimos, que ya dejaron de saciarnos. Sin embargo, y es esta la verdad poderosa que hoy quiero que reflexionemos, que nada de eso se compara con Jesús. Nada de eso, de las cosas materiales, de los anhelos, de los sueños que tengamos en este mundo, se compara o se va a comparar con tener un encuentro íntimo con Él. Con pasar aunque sea 5 minutos en su presencia, con experimentar el gozo de la salvación, con humillarnos ante su presencia. Nada se compara y nada se va a comparar a eso. Por eso decimos que Jesús es el agua de vida. Jesús es el agua de vida. Están dormidos. Jesús es el agua de vida. Y al beber de Él, vamos a encontrarnos con que todo es basura, con que todo es estiércol, que todo pierde sentido, que ya no necesitamos de nada ni de nadie más. Así como el apóstol Pablo reflexionaba de sí mismo en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Que todo es estiércol si lo tenemos a Cristo. Todo pierde su valor, dicen algunas canciones, si lo tenemos a Él. Y es así. Y hoy nuestras almas están clamando nuevamente por Jesús, por el Salvador, por este glorioso saciador. Por eso te pregunto, ¿decidís aceptarle una vez más? ¿Decidís querer saciarte solamente con Él? ¿Decidís tener una vida de intimidad con Él? Estos son compromisos que tienen que salir por fuera de esto. Tienen que ser una realidad en nuestras vidas. Quizás hoy nos estamos comprometiendo o estamos haciendo la promesa, pero tenemos que salir de la puerta de la iglesia y cumplir esto. Esto tiene que ser una realidad en nuestras vidas. Y por último, la última parte del versículo 2 culmina diciendo: ¿cuándo vendré a presentarme ante ti, mi Dios? Y los hijos de Coré, haciendo memoria de la introducción que hacíamos, estaban acostumbrados a estar en el templo y a realizar habitualmente sus rituales, como tenían de costumbre hacer. Y esta frase reflejaba el anhelo que tenían de buscarle a Dios en el templo y en medio del pueblo, como estaban acostumbrados a hacer, presentándose delante del arca de la alianza en el lugar santísimo, como símbolo de presentarse ante Dios. Y acá es donde también tenemos que recordar que muy probablemente en ese momento estaban exiliados en una tierra que no estaban acostumbrados a vivir o a desarrollar sus actividades como generalmente lo hacían. Y aunque en este momento no estaban negando de la omnipresencia de Dios, quizás el hecho de sentirse lejos de su tierra natal los había deprimido y los había llevado a pensar que estaban lejos de Dios. Pero ¿saben qué? Nada más lejos de la realidad. Dios está presente en todo lugar. Amén. Ese es uno de sus atributos, la omnipresencia. Él está presente en todo momento. Él está presente en toda circunstancia. Y no sé cómo viniste hoy, pero sí déjame decirte que si en este momento sentís que tu alma está lejos de Dios, no existe impedimento, no existe argumento alguno como para no buscarle una vez más. Nuestra alma puede presentarse ante Dios en adoración sin estar en un lugar en específico.
por ahí podemos venir estructurados con que a Dios solamente lo alabo con canciones o lo encuentro en la iglesia los domingos. ¿Y qué pasa con el resto de la semana? O peor aún, ¿qué pasa cuando no estamos cantando? Por eso es muy importante que al clamar y buscar de Él, también construyamos un altar de adoración, donde estemos y de la manera en que estemos, pero que construyamos un altar de adoración. Que elijamos reconocer a Dios, clamar a Él, y que también nuestra vida sea una adoración constante, independientemente de si estamos escuchando alabanzas o no. Amén. Ahora invito, si quieren, pasar a mis hermanos de adoración. Y en este momento, compartiendo un último pasaje, Isaías capítulo 55, versículo 6, va a ser muy categórico. Va a mostrar una realidad. Isaías capítulo 55, versículo 6. Cuando lo tienen me dicen. Y dice así: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. ¿Y sabes qué, iglesia? Todavía es el tiempo propicio para buscar a Dios y encontrarlo, para llamarle, ya que está cercano a nosotros y al bramido de nuestras almas. Ahora la pregunta es: ¿estamos dispuestos a levantar un altar de adoración en nuestra alma, que le busque y que quiera saciarse con el agua de vida que es Cristo? ¿Estamos dispuestos? Vamos a comprometernos en que nuestra alma y nuestra vida destilen esa actitud constante de adoración y reconocimiento al Todopoderoso. ¿Vamos a estar dispuestos a aceptar este desafío? Y quizás hoy podamos encontrarnos como ese hombre errante en el desierto, que busca de esa agua como si fuera oro para saciar su sed. Y quizás venimos hoy, en este domingo, a este lugar llenos de búsquedas y búsquedas, de ilusión en ilusión, de autoengañarnos de que hay fuentes de agua que pueden saciarnos. Y quizás hasta ahora no hemos encontrado esa agua que puede saciar la sed que tenemos. Pero ¿saben qué? Hoy también es un tiempo propicio, oportuno, para volver a empezar. Hoy es tiempo, este es el momento para reflexionar sobre cuál es nuestra fuente con la que estamos queriendo saciar nuestra sed, o ese vacío interior. También podemos pensar en que somos fuertes, que estamos llenos de fortalezas, como la imagen que tenemos de un siervo. Pero también no podemos esconder una realidad, que es esa constante debilidad de saber que estamos vacíos, que como el siervo nuestra alma está bramando por encontrarse de esa agua que la sacia. ¿Saben qué también? Quizás podemos estar teniendo un futuro prometedor, o tenemos muchos sueños o muchos anhelos, como lo que pasaba con la vida de Mirko Sari. Pero quizás también ahora el Espíritu Santo nos está indicando que esto no nos llena, que esto no es así. Puede ser que tengamos todo lo que pensemos o queramos, pero jamás, si estamos alejados de Cristo, jamás vamos a poder hallar esa llenura que llena ese vacío. Si estamos alejados de Cristo.
Porque como dije, el único que puede saciarnos es Cristo. Nadie ni nada más. Así que ahora podemos tomarnos este tiempo para reflexionar, para poder cantar suave. Podemos decirle a Jesús que Él es nuestro amado, que Él llena nuestra alma. Podemos tomarnos este tiempo de reflexión. Yo no sé cómo viniste a este lugar. Por ahí estás creyendo que vas a desfallecer por no encontrar esa agua. O pensás bajar los brazos, agobiado o agobiada, cargado o cargada por el desánimo de tanto caminar en la vida y no saciarnos con nada. O por ahí te saciaste al haber aceptado de Cristo, pero hoy tu relación con Él es casi inexistente. Sin embargo, sigue habiendo una esperanza para todos esos casos. Esa esperanza es Cristo. Esa esperanza es Cristo. Cristo es el agua que sacia nuestra sed, que nos llena, que hace que no necesitemos de nada y de nadie más. El único que puede llenar ese vacío de nuestras almas. También Cristo es el único que puede darnos vida, para tener esa vida y vida en abundancia, esa esperanza de vida eterna, el gozo de saber que si le aceptamos y confesamos, vamos a tener una eternidad junto a Él. Y de esta forma también poder entender que si lo tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si lo tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Acercarse a otras fuentes que pretendan ser nuestra plenitud no es la solución. No es la solución acercarnos a cosas materiales, a vicios o a cosas que pretendan tapar quizás problemas o llenar ese vacío. La solución es acercarse a esa verdadera fuente de agua, al glorioso saciador, a Jesús, con el que podemos ser llenos. ¿Y saben qué? Ciertamente el Señor nos está dejando dos desafíos de esta palabra. Por un lado, cultivar una relación constante y genuina con Él, donde nuestra alma se sacie con el agua que es Cristo. Sea que le aceptemos en este momento o que le hayamos aceptado en algún momento, pero quizás le dejamos de lado. Pero está en este primer lugar este compromiso de cultivar esta relación constante con Él. Y en segundo lugar, también levantar ese altar de adoración con el que le podamos adorar en cualquier momento, en cualquier tiempo, sea como estemos o donde estemos. Quizás hoy nos sentimos lejos de Dios, pero Dios está presente. Dios está presente. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a asumir el desafío de buscarle constantemente? ¿Estamos dispuestos a construir ese altar de adoración en todo momento y en todo lugar? Y si tu respuesta es que sí, oremos en este momento brevemente y encomendémosle al Señor que esta sea nuestra realidad para nuestras vidas, hoy, mañana y para siempre. Oramos. Señor, gracias por este momento. Gracias porque podemos entregarnos, Señor, a vos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos reflexionar en que somos llenos en vos. Te adoramos, te glorificamos, Señor. Y en este momento, Señor, nos comprometemos a tener una relación genuina con vos y también a levantar un altar de adoración. Amén. Sea como estemos o donde estemos. Te adoramos, Señor, te seguimos encomendando este momento y seguimos alabándote, Señor, también por medio de este tiempo donde vamos a recordar tus sacrificios. Amén. Y tu resurrección para cada uno de nosotros. Te adoramos, Señor.
En el nombre de Jesús. Amén. Para siempre.